Kanpoan bai. Hasiko gara, Nekane 10, egingo du prentsaurrekoa Nekanek. Mikel, cuando quieras está Nekane disponible. Bueno, Nekane, habéis logrado sacar el empate en la recta final, habéis estado cerca incluso de sacar la victoria, no sé cómo has visto tú el partido. Bueno, yo creo que el partido se nos ha puesto costa arriba muy pronto. Sí que es verdad que no nos esperábamos a un Huelva sí que nos esperábamos un Huelva que se metiera un poco atrás, pero la verdad es que no ha sido así el partido. Nos han pillado bastantes veces a la espalda en la primera parte y nos han generado demasiadas ocasiones, más de las que esperábamos. Y sí que es verdad que al final hemos ido a contrarremolque todo el partido porque nos hemos ido 2-1 al descanso. Y sí que en la segunda parte hemos tenido alguna opción con la ocasión de EU al larguero, pero se nos escapan 3 puntos muy valiosos. Después de esa racha de 2 derrotas, lograr ganar el otro día contra el Rayo, que jugasteis muy bien, sabor agridulce entiendo que este empate, ¿no? Sí, ya te digo, al final teníamos una oportunidad de oro de colocarnos ahí arriba. Sabíamos que ganando estos 3 puntos luego visitamos al Barça, que sabemos que es un rival muy difícil y nos colocábamos muy bien, pero bueno, hay que seguir trabajando, esto todavía queda mucho, entonces hay que quedarse con el punto y a seguir trabajando, ya te digo. Ahora 15 días para preparar el partido del Barça, que ha ganado hoy 1-10 al Sevilla, no sé cómo ves ese partido. Bueno, sabemos, ¿no?, la calidad del Barça, no solo en nuestra liga, en Champions está demostrando que está a un nivel muy, muy alto, pero bueno, tenemos 15 días, hay que recuperarse bien, hay que coger fuerza y afrontar el partido como podamos, ¿no? Sabemos, ya te digo, sabemos la calidad que tiene, pero bueno, vamos a intentar no ir de paseo sobre todo, vamos a intentar dar guerra y, oye, nunca se sabe, que el fútbol nunca se sabe. En lo personal, después de unos cuantos partidos sin poder jugar por lesión, ¿cómo te has encontrado? Bueno, poco a poco, ¿no? La verdad es que me está dando más guerra de lo que esperaba esta lesión, pero bueno, ya te digo, de trabajo día a día para intentar estar lo mejor posible, pues el máximo tiempo disponible posible, pero bueno, ahora tengo 15 días que me van a venir muy bien para coger ritmo, para coger mejores sensaciones y para intentar no volver a recaer. Vale. Es que ricas. Bueno. Venga, chicos.
Venga, pues seguimos con la rueda de prensa. Ahora es el turno de la entrenadora Ireia Iturregui, cuando queráis. Bueno, Ireia, un punto que creo que sabe a poco, ¿no? Sí, la verdad es que sabe a poco. Pues bueno, es de estos partidos que ya comentaba en rueda de prensa, que si queremos estar compitiendo con los mejores, es de los partidos que, siendo en casa, pues tienes que ganar. Y que bueno, pues según lo visto en el campo, sí que es verdad que para mí hemos sido superiores al Huelva, tanto en juego como en ocasiones de gol. No sé si hemos llegado más de 20 veces a área, hemos tirado 17 veces. Pero, y bueno, nos ha faltado hemos estado a punto, con el empate a 2 hemos tirado un larguero, hemos tenido 2 o 3 ocasiones claras de gol, hemos sacado 8 corners, pero cierto es también que haciendo también autocrítica, la primera parte no ha sido buena por nuestra parte, ni a nivel ofensivo ni a nivel defensivo. A nivel ofensivo teníamos y tenemos herramientas para generar muchas más opciones de gol de las que hemos generado, y a nivel defensivo el equipo ha dado sensación de fragilidad, cosa que en la segunda parte, incluso cuando hemos metido una defensa de 3, yo estaba tranquila porque veía al equipo con mucha más seguridad defensiva, y a nivel ofensivo pues hemos generado muchísimas ocasiones de gol que bueno, pues luego no hemos podido aprovechar, y es una pena porque sí que es verdad que aun habiendo hecho lo que hemos hecho, pienso que el equipo merecía ganar el partido, pero también es verdad que sobre todo en la primera parte podíamos haber hecho mucho más para tener más opciones de ganar el partido. Sí que ha dado la sensación eso, que en la primera parte teníais mucho control de balón, pero que no lograbais superar esa defensa que ha montado el Sporting, ¿no? Que estaba ahí, ni Peque, ni Yulema, ni Lucía, ni Azcona lograban encontrar espacios. Sí, ellas se han puesto un 4-4-2 en un bloque medio bajo, un bloque muy compacto, y es verdad que nosotras hemos empezado al principio jugando con un doble pivote, hemos pasado a única pivote y 2 interiores porque no necesitábamos el doble pivote para sacar ese balón. De hecho, estábamos con sus delanteras, estábamos metiendo a Unzu a sacar el balón en salida de 3. ¿Qué ha pasado? Que las interiores estaban demasiado altas y teníamos una línea de 5 atacantes en última línea. Pero ahí el Huelva estaba cómodo y no éramos capaces digamos, de ocupar ese espacio entre líneas, que había muy poco espacio, y cuando se jugaba en ese espacio empezábamos a hacer conducciones. Cuando está el bloque tan compacto, los balones que van dentro tienen que ser de pasada, o sea, tienen que entrar dentro para sacarlo rápido. Y ahí pues es verdad que no hemos estado finas, o hemos empezado a hacer conducciones en vez de asociarnos, o los balones que metíamos dentro pues los perdíamos. Entonces no hemos conseguido generar juego digamos, juego interior, pero bueno, tampoco hemos entrado mucho por bandas, es decir, teníamos el balón, pero para mí el Huelva ha estado más cómodo en la primera parte con su juego de estar en bloque bajo y salir a la contra, que eso lo han hecho muy bien. Nosotras no hemos defendido bien las 2 acciones de los goles, o sea, los 2 goles son evitables, pero bueno, que luego puedes tener errores defensivos, pero a nivel ofensivo tampoco hemos generado. Tampoco Lucy y Azcona tampoco eran capaces de generar, Peque apenas ha entrado en juego, entonces pues bueno, ha sido un cúmulo. Incluso nuestra línea defensiva tampoco estaban sacando bien el balón, en el sentido de que nos estábamos muchas veces precipitando y tampoco hemos tenido mucho acierto en los pases. Hemos perdido muchos balones, digamos, sin oposición. Y luego en la segunda parte, pues bueno, es verdad que yo creo que hemos mejorado. Ellas se han metido todavía más atrás, es lógico. Normalmente este tipo de partidos se complican muchísimo cuando el rival se pone
por delante, porque ellos son equipos que están muy cómodos en bloques bajos y que con un gol por delante están muy cómodos y es muy complicado hacerles gol, porque ellas no se ponen nerviosas en esa situación. Es como el Huelva el año pasado, en situaciones de descenso es un equipo que como está acostumbrado no se pone nervioso y saben jugar muy bien en esas situaciones. Entonces, pues bueno, hemos asumido el riesgo de ponernos con una defensa de 3, nos hemos puesto en 3-5-2, a ver si éramos capaces también de llegar más por banda, de tener más presencia arriba. Hemos metido a 3 centrales que tienen buena salida de balón, jugadoras en medio campo también que tienen buen manejo de balón, porque eso es lo que creíamos que necesitábamos, y sí que es verdad que hemos generado mucho, pero pues luego nos ha faltado ese acierto. Ahora 15 días para preparar el partido contra el Barça. ¿Cómo ves ese partido? Bueno, al final, a ver, te da rabia por el haber perdido hoy 2 puntos, porque dices, jo, pues el empate de hoy lo haces bueno si le ganas al Barça. Pero evidentemente nosotros vamos a preparar el partido para ganar al Barça, pero las probabilidades ya sabemos cuáles son. Entonces, evidentemente, vamos a intentarlo, no hay duda, pero pues tenemos ya no solo Barça, tenemos Alavés, tenemos Granadilla fuera, que no hemos ganado nunca, y tenemos Atlético Madrid. Entonces, a mí me da rabia haber perdido estos puntos porque te obligan ahora a ganar a los equipos de arriba, y evidentemente que podemos ganar a los equipos de arriba, pero tienen unas plantillas que es mucho más complicado hacerlo. Porque que pierdas contra el Levante, aunque nos dio mucha rabia por cómo fue el partido, pues bueno, te jode, pero entra dentro del guión. Que puedas perder contra el Real Madrid, por ejemplo, también entra dentro del guión y lo ganamos. Por eso te quiero decir que evidentemente se puede ganar a esos equipos, pero que pierdas contra el Atlético Madrid, pues entra también dentro del guión. Y no es que empatar contra el Huelva no entre dentro del guión, porque no es el año pasado mismo nos empataron, y son equipos que como se te pongan por delante en el marcador son muy complicados, porque son equipos muy rocosos. Pero sí que es verdad que si queremos estar peleando con los mejores equipos del campeonato, nos tenemos que exigir no dejarnos este tipo de puntos, sobre todo en casa, porque el campo del Huelva ya te digo que es un campo complicadísimo, y bueno, quizás es más asumible el empate, pero en casa es que nos tenemos que hacer fuertes. O sea, estamos perdiendo demasiados puntos en casa. Aritz euskaraz galderarik, bale, balorazio txiki bat iraia partidaz. Beno, egia da, lehenengo satian ez garela ondo egon, naiz eta baloiaren jabetza eduki ez gara izan kapaz aukera argiak egiteko, eta haiek bizpahiru aldiz ailegatu dira gure areara eta 2 gol sartu dizkigute. Egia da, haiek jokalari oso azkarrak zituztela aurrean, baina egia da ere defentsa lanetan gu ez garela sendo ibili lehenengo zatian. Eta talde hauek aurretik jartzen zaizkizunean, gero oso zaila da partiduari buelta ematea. Haiek oso landuta daukatelako edo dituztelako situazio horiek, ez? Bigarren zatian taldea hobeto sartu da zelaira, gero haiek bloke basua jarri dute, eta guk espazioak aurkitzea ez da guretzako erreza izan, batez ere lehenengo zatian, pilo bat jente zegoelako bloke kompakto horretan. Bigarren zatian, guk ere, ja 60. minutuan ikusita atzetik markagailuan gindoa zela, 3ko defentsa jarri dugu, 3-5-2an jarri gara, eta egia da, estruktura horrekin eta jokalari baloiaekin jokalari trebeak sartu ditugu bai defentsan, bai erdian, eta gero erdirak eta ona dauzkaten jokalariak egaletatik, eta egia da aukera asko sortu ditugula, baina soilik Luziaren gola sartzeko aukera izan dugula, gero Zurtoinan jo dugu, 4-5 aukera oso garbi izan ditugu, 8 kornerra atera ditugu, baina ez gara kapaz izan, 17 jaurtiketatik soilik 2 sartu ditugu,
eta azkenean pena bat, nire sentsazioa gitxienez da 2 puntu galdu ditugula. Egia da taldea, oraindik ere goian dagoela eta taldeak meritua daukala hor egotea, baina nik uste ambizioz jokatu behar dugula eta goian jarraitu nahi badugu, partida hauek irabazi egin behar direla. Atzo, prentzaurrekoan hori etxean indartu egin behar dugula eta hori pena da, ezta, puntuak esateratzea gure etxean. Bai, azkenean amorrua ematen dit horregaitik ere, azkenean Atleti beti izan da etxean oso sendo aritu den talde bat, eta sentsazioa da etxetik kanpo etxean baino hobeto lehiatzen dugula, ez? Baina, lanean jarraituko dugu. Egia da, bloke ertain basu batean sartzen zaizkigutenean aurkariak, kostatzen zaigula jokoa ateratzea, eta horretan lanean jarraitu beharko dugu, ez? Azkenean egia da, igual 7-8 talde daudela normalean haien kontra jokatuta, zaizkizula bloke basuan sartzen, baina badaude ere, igual liga sailkapenetik erditik bera doazen taldeak, bloke basuan sartzen direla, eta hor, alde batetik lasaitasuna eduki behar dela, ez gehiegizko lasaitasuna, baina lasaitasuna, eta beste alde batetik jokoari bizkortasuna eman behar zaiola, ez? Eta gero egia da baloiarekin fin ibiltzea, ze azkenean oso espazio gutxi dago batez ere barrutik jokatzeko, eta hor baloi asko galtzen badituzu, gero kontraerasaltan min asko egiten dizkizuten taldeak daude, gaur egun aurrean jokalari oso azkarrak dituztelako, beko taldeak ere, eta horretan lanean jarraitu behar dugula. Eta azkena, orain, etenaldia datorkigu, Bartzelonara joan aurretik. Bai, pena etenaldira, pare bat puntu gehiagorekin joan ez izatea, baina, orain 15 egun ditugu Bartzelonako partidua prestatzeko, argi dago badakigula zelako zailtasuna daukan Bartzelonari irabaztea, baina argi dago ere, gure buruan planteamendua 3 puntuen bila joatea izango dela. Eta, pentsatuko dugu zein danerarik onena hori egiteko, ez? Eta, gero baditugu Gabonak aurretik oso partidu saiak ditugu, Alabes etxean, Granadia kanpoan inoiz ez dugula zelai horretan irabazi, eta nik uste aurten aurrera pauso bat eman behar dugula zelai horretan, eta gero Atletico Madrid dator etxera, ez? Orduan, orain 15 egun hauetan lan desente edo lan asko egiten dugun partidu horiek prestatzeko, eta hemendik Gabonetara puntu desente ateratzeko. Eskerrik asko. Zuei.